noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí para compartir esta noche con ustedes tres temas que en la semana me parece que se han comenzado a destacar. Hoy vamos a estar hablando con un senador de la provincia sobre dos temas que todavía tienen bastante repercusión. Uno es el tema de la aprobación del RIGI. Todo lo que esto, digamos, ha traído como análisis, como debate de voces a favor, voces en contra, de la aprobación de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Obviamente que hay otros sectores, porque esto ha quedado como la mirada puesta solamente en la minería, y hay otros sectores que entienden que esto puede llegar también a favorecer inversiones de otras características. Vamos a estar hablando con un senador de esto, pero también porque la Cámara de Senadores está abordando un proyecto que me parece que tiene muy fuerte impacto en prácticamente toda la ciudadanía. Se está discutiendo la prohibición del uso de los celulares en las escuelas por parte de los alumnos. Un tema de profundo debate, porque esto va muchísimo más allá del ámbito de la escuela solamente, tiene bastante que ver con el comportamiento de las familias, qué es lo que puede suceder, en qué sí se va a poder utilizar el celular, cómo se hace para intentar y desanimar un poco el uso del celular en los alumnos y el impacto que esto tiene dentro de las escuelas. Vamos a estar conversando sobre esto, obviamente, que tiene también y que ha tenido un poco como disparador todo lo que ha ocurrido con esa alarma que se encendió en un momento con respecto al tema de los juegos virtuales, de las apuestas virtuales, de los casinos virtuales. Así que vamos a estar conversando sobre estos temas. En la semana se supo que la provincia va a tener que invertir cerca de 80 millones de dólares para el mantenimiento, el arreglo de la autopista que une el ex peaje Aunor, como lo conocemos, que es el acceso a Salta, con la rotonda de Torsalito, allá en Güemes, lo que conocemos como el cruce de Güemes. Son 45 kilómetros que, como todos sabemos, tienen dos vías de 2 carriles cada uno y que necesita un mantenimiento porque está hecho pedazos. Eso tiene, digamos, un estado bastante lamentable. El tema es que esto ha tenido un origen allá durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, cuando de manera intempestiva decidió levantar el peaje, suspender y voltear la concesión de la empresa Aunor y que la provincia se haga cargo. El tema es que hay toda una trama en esto que vamos a charlar enseguida con quién era uno de los directores y director del ex peaje Aunor y que ha tenido algunas, yo le digo, trama bastante particular todo esto, porque hay mucho de política en el medio y que ha terminado perjudicando enormemente a la provincia porque no nos olvidemos que es una ruta nacional, la ruta 9, y que indudablemente, de alguna manera, esa ruta pertenece a la nación. Se había firmado un convenio para que la provincia pueda hacerse cargo del mantenimiento de ese tramo y que, en definitiva, hoy la provincia está sin salida porque la nación medio que se desentendió y no quiere aceptarla de nuevo. Entonces la provincia tiene que hacerse cargo. Ahora, eso se mantenía con la plata que se recaudaba del peaje. Urtubey decidió levantar el peaje por una pelea política con Juan Carlos Romero. El tema es que la provincia tuvo que empezar a hacerse cargo de los arreglos, que nunca se hizo cargo porque no tiene los fondos. Si no venían del sector privado, digamos, derivados del peaje, era imposible. Pero también tuvo que hacerse cargo la provincia de todos los empleados de la ex Aunor y que fueron incorporados a vialidad de la provincia, es decir, engrosaron el gasto de las arcas del Estado, incorporando gente que estaba pagada o que trabajaba para una empresa privada. Todo esto por una pelea política, casi una irresponsable chiquilinada. Lo vamos a hablar porque esto tiene enormes perjuicios económicos para la provincia, como por ejemplo este gasto que se va a tener que hacer para arreglar la ruta de cerca de 80 millones de dólares. Y hoy vamos a tocar un tema muy sensible, el tema del boleto del transporte urbano. La Nación ha decidido en enero interrumpir los subsidios, ha cortado los subsidios al interior del país, es bueno recalcarlo, y las provincias se debaten hoy, digo, las provincias y las grandes ciudades se debaten en cómo sostener el sistema
sin la plata de los subsidios. Obviamente que no hay otra forma que aumentando el boleto. El tema es que las provincias o las municipalidades en las ciudades que corresponde tienen una enorme contradicción en cómo hacer para sostener los precios de los boletos, no aumentarlo para que no impacten o no tengan un impacto social y no perjudique tanto a la gente, pero cómo hacen para sostener el servicio, para darle sustentabilidad al funcionamiento del servicio de colectivos. Todo esto y un posible aumento que está por pedir la SAETA a la Autoridad Metropolitana de Transporte para los próximos días, fruto de las inflaciones, aumento de combustibles, aumento de todo lo que son los repuestos y todo lo que necesitan los colectivos. Viene el presidente de SAETA para conversar con nosotros sobre esta problemática y le vamos a preguntar sobre todos estos temas. A todos, gracias por estar ahí, bienvenidos, buenas noches. Bueno, hemos invitado hoy al senador de Orán, Juan Cruz Curá, para que charlemos con él de varios temas que le hemos anticipado. En estos últimos días se ha discutido, se armó como un debate, y vamos a empezar por ahí, que es lo más próximo, es el tema de los servicios esenciales. Así que, antes que nada, Juan Cruz, gracias por estar aquí. Gracias a vos, un placer enorme estar con vos acá. Bueno, ¿qué pasa que hay como un debate, un cruce de opiniones con el tema de los servicios esenciales? Contame un poco. Bueno, yo creo que es un tema que hemos dado media sanción hace 2 semanas, si mal no recuerdo, en el cual hemos puesto un tope a los servicios esenciales. Cuando hablamos de servicios esenciales, hablamos agua y saneamiento y el servicio de energía. Y nos hacemos hincapié en el servicio de energía, en el VAD, con B corta, el valor agregado de la distribución del servicio de energía, que normalmente, para que la gente lo entienda, cuando se hacen los aumentos, las empresas piden, el ente regulador hace la audiencia pública, que no es vinculante, que también sabemos, y que se establecen los aumentos. Nosotros con esto lo que estamos diciendo es que ese procedimiento siga, pero que el tope sea el IPC, el índice del precio del consumidor, reflejado en el INDEC mes a mes, que uno ve que viene con una tendencia a la baja. El mes pasado fue un 4% y se espera capaz que se mantenga este mes o baje un poco, ojalá, pero nos parece que es razonable, pero también estamos hablando del VAD, no de todo el componente, porque la energía tiene un componente nacional muy grande, que es aproximadamente un 65%, que es muy difícil también, y que nosotros cuando fundamentábamos la ley en el Senado invitábamos a los legisladores nacionales que hagan lo mismo. Bueno, en este caso lo que se intenta es que más o menos el proceso inflacionario, que en principio, como decía, va a la baja, también el tema de los servicios vayan acompañando, digamos, esos niveles y que no excedan de ahí. Claro, con eso es como un techo. O sea, si puede ser menos, mejor, y si no puede haber aumento, mejor, sí, claro. Pero todos sabemos que el mes a mes en nuestro país es difícil, nuestras familias salteñas, como todo el país, ¿no? Pero en Salta está muy difícil el tema de las familias, de poder sostener un día a día, de llevar el alimento a las casas. Entonces, creemos que con esto es una medida que va a ayudar. Así que bueno, esperamos que se pueda debatir también en diputado y que se pueda avanzar con esta ley. Bueno, y no estaría mal que los diputados nacionales presenten un proyecto en este sentido, ¿no? Lo hemos invitado para que también... ¿Han tenido alguna respuesta? No, bueno, fue un tema, digamos, que le corresponde al Congreso de la Nación. Esperemos de que, porque digamos estos aumentos, los últimos, fueron mucho más los aumentos nacionales que los provinciales, por eso hablaba del VAD, y bueno, el ente nacional de servicios públicos también fija esos aumentos, también hay una quita de subsidios muy grande, pero bueno, esperemos que nuestro país esté mejor en definitiva, sí, y que los aumentos no sean tan grandes porque han sido muy fuertes. Que tengan el menor impacto posible. ¿Se ha alivianado la situación de los cortes de energía en Orán, que en algún momento han tenido momentos críticos? Bueno, en esta época de cuando no hace tanto calor, es como que el servicio se mantiene bien y está bien.
Sí me preocupa las temperaturas, ya empezamos septiembre, octubre, noviembre, ya empiezan los calores fuertes y que el interconectado que se habló una vez, que está terminada la obra desde Bolivia hacia Tartagal, que está el interconectado, los que nos informan del ente provincial es que no se hizo la negociación, que es plata por supuesto, y bueno, el gobierno nacional con el no hay plata no se terminó de hacer un acuerdo y eso sí preocupa porque la inyección de energía que necesitamos en el norte es grande y todos los años históricamente nos sucede de que nos quedamos sin energía o somos el último eslabón que nos llega la energía. Bueno, han estado tocando un tema bastante sensible, te llevo al tema del uso de los celulares en las escuelas, que es un debate creo que muy amplio porque abarca a todos, no a los alumnos, a la escuela, a todo, y a las familias. Sí. Contame, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la idea y qué actuó como disparador de esto? Básicamente creo que la ludopatía, también hemos visto con mucho crecimiento en nuestra provincia, la desconcentración que generan los teléfonos celulares. Nosotros avanzamos en un proyecto de ley de prohibir los teléfonos celulares en el nivel inicial, primario, secundario, tanto público como privado de nuestra provincia, y la utilización, excepto solo en el caso de que el docente, y que lo pueda reglamentar el Ministerio de Educación, lo utilice o sea necesario en un momento para la utilización. Como una herramienta, sí, claro, es necesario como herramienta. Nos parece que es un tema que es muy complejo, el tema de los celulares, es transversal a todos. Como padres, uno a veces también, hay momentos que uno tiene que cortar el tema del uso del teléfono celular. Yo en mi casa tengo esa norma de me siento a comer y mis hijos solo me dicen papá, el teléfono, la tele, todo tenemos que compartir con la familia. Creo que de eso se trata, ¿no? También de poder utilizar en el momento que sea necesario y para lo que sea necesario, no para que sea todo el tiempo un momento de distracción y de falta de desconcentración para la parte pedagógica. La idea es que no se use en las aulas. Sí, que la prohibición, es una prohibición y que obviamente que el Ministerio de Educación lo pueda reglamentar. Bueno, ¿qué dijeron los docentes? Me imagino que se habrán reunido con docentes y con distintos sectores. ¿Qué les transmiten de la idea? ¿Qué les dicen? Sí, no, hay muchas opiniones, la mayoría positivas. No encontré alguien que diga, no, esto no está bien. Me parece que la gran mayoría de las opiniones son a favor de poder avanzar en esta ley y que sea utilizado en los momentos que corresponde, inclusive para el mismo docente también, ¿no? De que el docente también lo utilice cuando corresponde y cuando no corresponde no. Me parece que también es necesario eso. Uno ve permanentemente eso, ¿no? Que todos tenemos un teléfono y que acudimos ahí para trabajar o para la distracción. Sí, ¿les han transmitido alguna dificultad de implementación de esto? Digamos, docente que le diga, bueno, ¿y cómo hago a pagar los teléfonos? Se los quitamos a los chicos. ¿Qué les dijeron de eso, digamos, en la práctica cuando se instrumente? Nosotros, digamos, hemos presentado un proyecto, estamos en las comisiones, todavía no lo hemos sacado. Si bien en diputados sé que haya media sanción y que nosotros todavía ese lo vamos a seguramente juntar con los dos proyectos que se presentaron y estamos haciendo una ronda, ¿no? Entiendo de que va a ser un tema positivo, está siendo positivo por todos los sectores que intervienen en esto, de parte del Ministerio de Educación también hemos visto una buena predisposición a avanzar y creo que también a nivel nacional, y creo que en Buenos Aires también ya se avanzó con algo similar, Córdoba también, así que bueno, me parece que es la línea que tenemos que estar y acomodarnos a la tecnología. Bueno, el tema ha participado la Cámara de Senadores también en el tema de la preocupación por la ludopatía, el tema de las apuestas virtuales. Me parece que hubo como un pico de mucha preocupación y una reacción rápida. Me parece que de todos los sectores han reaccionado rápidamente ante índices que habían empezado a preocupar y mucho en Salta, ¿no? Sí, hemos recibido inclusive al presidente de Enreja, hemos estado con muchos actores de la sociedad que nos ilustraban un poco. Hay mucha gente que transmite un mensaje o invita a alguien a hacer el tema de apuestas, la ludopatía, y no sabe que está cometiendo un delito, no sabe que esa empresa no está habilitada, que no cumple con los requisitos. Entonces también eso es importante informar a nuestra comunidad
cuáles son, a ver, la ludopatía, digamos, existe, está y tenemos que trabajarla. Entonces por eso estamos trabajando también, el gobernador también ha mandado un mensaje claro de poder seguir en esa dirección, y creo que estas leyes ayudan y dan herramientas para mejorar. Voy a aprovechar la oportunidad y en este caso por ser el senador de Orán, ¿qué evaluaciones están haciendo del cobro a extranjeros en los hospitales? Que fue un tema que se discute mucho, que obviamente ha tenido un fuerte impacto, mucha repercusión, pero no sé por qué siempre todo termina casi centrándose en el hospital de Orán. Así que te pregunto ¿cómo han evaluado esto? Yo lo noto muy positivo, me parece que ha bajado el nivel de atención de las guardias, ha bajado el nivel digamos, del tema de las cirugías. Yo permanentemente hablo con el gerente del hospital de Orán, que está haciendo un gran trabajo, y aprovecho para destacarlo porque está haciendo un muy buen trabajo. Lo notamos como positivo. Nosotros en Orán, en el hospital de Orán, que es el hospital cabecera del norte, y no digo que con esto estamos discriminando y nada, al contrario, ¿no? Pero había un tour de salud que se hacía para muchos extranjeros que venían y se organizaban un viaje y estaban un tiempo para la salud. Y eso nos costaba un lugar para un salteño, para un oranense, para un vecino del norte que necesitaba, y hoy eso se ha reducido y los costos se han reducido, así que lo veo positivo, y esto nos permite también que ese ahorro se reinvierta en nuestros hospitales. En el caso de Orán hay un tomógrafo muy importante que se está instalando, creo que es el único de la provincia con ese tamaño. Bueno, hay que terminar de instalarlo, pero en general veo que ha sido una medida muy importante. Felicito la verdad que al gobernador en dar ese puntapié para el país, ¿no? Porque a nivel país es un tema que ya ha tenido repercusiones. Sí, porque se va empezando a replicar en varias provincias ya la idea. Bueno, han aprobado finalmente el RIGI. La discusión es del 3 al 5, me parece que es uno de los temas que se ha estado discutiendo, y obviamente que me parece que ahí hay un punto de otros sectores, que no sé si les llegó a ustedes obviamente, de sectores que dicen sí, pero queremos que esto no sea solo para la minería, queremos que también se abra a inversiones de otras características y que incluso se pueda bajar el monto de la inversión de 200 a un poco menos para que puedan dar. ¿Qué has visto de esto? ¿Qué crees que puede resultar de la aprobación del RIGI? Entiendo de que nuestro país ha tenido un cambio de rumbo, un 180 grados de lo que se venía haciendo antes. A mí me parece que lo que es fomento a las inversiones, el valor agregado, el trabajo genuino, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una provincia que crezca, que se desarrolle, y me parece que esto es una herramienta que ayuda hacia ese lugar. Por supuesto que la discusión del 3 al 5 estuvo presente, pero llevando un poco esa información a nuestra comunidad, no es que se subió ese porcentaje, sino que se dejó abierta una puerta para que hay que hacer otra ley para poder trabajarla. Pero en función de eso sí vemos con buenos ojos que el gobernador Sáenz, hay una unión de los gobernadores del norte que le permite tener una mirada hacia las empresas, hacia lo que se va a hacer, hacia proyectar el futuro, y en función de eso también nos permite, no es que si ponemos un 4, Jujuy se vaya a Jujuy, no, creo que hay una hermandad en las provincias para poder trabajar en conjunto y que no sea algo distorsivo, y ojalá que no se suban, me parece que no, y la estabilidad fiscal está para los que ya están instalados, ¿no? Esto sería un poco para los que llegan después a partir de esta ley. Se ha garantizado que los que están en este momento y han invertido con este régimen ahora, del 3% va a seguir así. Ya tienen estabilidad fiscal. Los que ya invirtieron, están hace tiempo en las inversiones, ya tienen estabilidad fiscal, eso no se toca. Esto sería nuevo en el caso que se vuelva a discutir y se pueda avanzar en una ley, pero hay que hacer una ley, aprobar en ambas cámaras para subir las alícuotas. Yo no soy partidario de subir las alícuotas, pero bueno, será en su momento una discusión que tendremos que hacer con respecto al sector y ver los diferentes sectores, ¿no? Ojalá que lleguen inversiones. Yo la verdad que espero que lleguen inversiones no solo en la minería, que lleguen en otros sectores y que nuestra provincia se ponga de pie. Soy un hombre del norte y quiere que la informalidad pase a la formalidad, que el trabajo genuino, una obra social, una RT para los trabajadores, creo que es lo que engrandece a las zonas y a las provincias.
Bueno, los cuestionamientos que se han hecho, no he escuchado muchos cuestionamientos de legisladores, fundamentalmente, ¿no? Tienen que ver sobre todo con temas fiscales que se supone que la provincia va a recibir menos coparticipación porque, digamos, se le baja el IVA, hay una serie de beneficios fiscales, pero además las provincias no pueden gravarle, por ejemplo, los ingresos brutos y eso. ¿Cómo se equilibra ese impacto? Que es de donde vinieron los cuestionamientos fundamentalmente de quienes no están de acuerdo. Básicamente entiendo de que, digamos, para que la gente lo entienda, de una carga impositiva que tiene una empresa que se radica mañana en nuestro país, es muy alta la carga impositiva que tiene, y obviamente que los impuestos más grandes son los impuestos nacionales, después están los provinciales y los más chicos los municipales. Entonces, al bajar esas alícuotas de impuestos, que son las nacionales más grandes, creo que el impacto en las provincias es el trabajo genuino, es la obtención de mano de obra para el equilibrio de la balanza. De hecho, Salta tiene muy buenos índices de trabajo formal a través de la minería y eso lo tenemos que potenciar. Y un tema que sí lo hemos hablado y que está bueno que lo charlemos en esta mesa es que ojalá que lo que pasó en San Martín con el petróleo, que todos sabemos que desde San Martín se dio petróleo para todo el país, se distribuyó y todo, y hoy San Martín tiene problemas con el agua, tiene problemas con la pobreza, con la desnutrición, y que se está haciendo un gran trabajo del gobierno de la provincia para poder contrapesar esa situación. Entonces, que eso nos sirva de ejemplo para que nuestra provincia deje el tema del litio, el cobre, todo lo que se haga, deje realmente herramientas en la educación, en diferentes sectores que necesitamos, en la seguridad, en el norte tenemos problemas de seguridad, en la salud, en poder hacer más hospitales, bueno, en fin, para que se derrame en beneficio para la provincia. Juan Cruz, te agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Volvemos enseguida, estamos charlando del ex peaje AUNOR. Bueno, hemos estado en estos últimos días recibiendo la información de que la provincia va a tener que invertir cerca de 80 millones de dólares para hacer un mantenimiento y reparaciones en la Ruta 9 entre el tramo del ex peaje de AUNOR y la rotonda de Torsalito, el cruce de Güemes como lo conocemos todos. Son 45 kilómetros que en su momento estaban sostenidos, estas reparaciones, el mantenimiento, los arreglos, todo lo que era, digamos, lo que correspondía al desmalezamiento de toda la ruta, a cargo de la empresa AUNOR, que financiaba todos esos trabajos con el cobro del peaje. En un momento, Juan Manuel Urtubey tiene una pelea política con Juan Carlos Romero y por alguna razón, que algunos suponen que Urtubey suponía que Romero podía tener intereses en esa empresa, de un plumazo decidió quitarle la concesión a la empresa y que se libere el peaje. El tema es que liberar el peaje significaba que la provincia se tiene que hacer cargo de esa ruta, que hoy, como verán, es un desastre porque, claro, la provincia no tiene capacidad para atender una ruta nacional, sobre todo esto que es una autovía, una autopista de 2 vías con 2 carriles cada una. Esto significa un esfuerzo enorme, pero la pérdida de plata que ha significado el mantenimiento del gobierno de Urtubey hasta ahora es impresionante, no está cuantificado. Como tampoco se ha cuantificado cuánto le costó a la provincia tener que absorber todos los empleados que tenía AUNOR en ese momento para evitar un conflicto social. Esto no está evaluado como esos enormes gastos, pérdidas que ha generado una decisión casi caprichosa del ex gobernador Urtubey. Hemos estado hablando en Profesional en la radio con el director, quien era uno de los directores de la empresa AUNOR, Alejandro Martorell, nos contó la historia de todo esto y un poco la trama que ha tenido esta situación que hoy representa una enorme cantidad de recursos que debe invertir la provincia en una ruta nacional. Lo escuchamos.
como siempre, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Indio, siempre es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, contanos un poco de la historia de esto, porque hemos conocido esta noticia ahora de que nos va a costar 80 millones de dólares esto, pero me parece que hay que ir más allá, ir a aquel momento en que se decidió terminar con esta concesión. Bueno, ese momento llegó a raíz de que directamente no nos atendían. AUNOR estuvo congelada en un periodo que fue inflacionario durante 9 años y medio a 2 pesos con 50. La decisión de rescindir el contrato se tomó sencillamente porque lo que se recaudaba en las casillas ya no alcanzaba para pagar los sueldos, mucho menos para cumplir todas las tareas que tenía que cumplir AUNOR, y que sin embargo se cumplieron hasta el último día. Es decir, AUNOR no solamente tenía que cortar el pasto, no era solo eso. El mantenimiento de una ruta es bastante más complejo que solamente cortar el pasto, mantener pintada la ruta, mantener toda la cartelería, hacerse cargo de los accidentes que se producían en la ruta, hacerse cargo de todos los autos que quedaban por alguna razón parados en medio de la ruta. Teníamos un servicio de bandejas que retiraban todos los autos que quedaban en la ruta. Es decir, había todo un servicio, y ese servicio tiene un costo. Lamentablemente, el congelamiento de la tarifa, que fue total y absolutamente arbitrario. ¿Que lo resuelve quién, ese congelamiento? ¿Quién lo decide? A ver, cuando AUNOR comienza a operar, a los 8 meses de operar AUNOR, viene la salida de la convertibilidad. Y entonces salimos de $1 de 1 peso a $1 de 4 pesos. La tarifa de AUNOR era $1.96, ajustable según la inflación de Estados Unidos. Eso era lo que se firmó en el convenio y en la licitación. Eso no se cumplió nunca. Entonces, en ese momento quedamos a 1 peso con 96 hasta el año 2005. En el año 2005 se consiguió un aumento de tarifa a 2 pesos con 50, pero era claramente insuficiente. Con eso no se podían realizar las obras. El presupuesto total de AUNOR, cuyo contrato vencía en el año 25, el presupuesto total era de 45 millones de dólares. En la obra se invirtieron aproximadamente un poco más de 17, casi 18 millones de dólares en la obra hasta comenzar a cobrar el peaje. Es decir, que faltaba invertir toda esa cantidad que tenía que salir del cobro del peaje. Entonces, al no haber actualizado las tarifas a los valores que correspondían, también era muy difícil realizar las obras y las repavimentaciones que estaban perfectamente planificadas y figuraban en el contrato original. Entonces, obviamente, la autopista o la autovía se fue deteriorando porque no había forma de mantenerla. Yo lo que digo es que la ciudad de Salta, con todas estas decisiones erróneas que tomó el gobierno de ese momento, la ciudad de Salta perdió, porque hoy tiene un acceso que es un desastre. Nosotros perdimos porque, ¿cómo podría calificar yo lo que sucedió cuando hay un incumplimiento contractual por parte del Estado? Básicamente es una estafa hacia el contratista. Pero mucho más perdió la provincia de Salta, porque la visión que tuvo en ese momento el gobernador Romero es que podía haber empresas particulares que inviertan en la infraestructura de la provincia, y es una forma que se utiliza en muchos lugares del mundo, es una forma moderna de encarar las autopistas y muchas otras obras. Y eso se vio desvirtuado y además cayendo en una inseguridad contractual, porque estos contratos de tantos años
seguramente van a atravesar, de hecho atravesaron varios gobiernos. Entonces, si un gobierno tiene la idea, pero los que siguen no lo van a respetar, ¿quién va a invertir en una provincia que hace eso? Sí, sí, claro, es un antecedente pésimo. Entonces creo que a la provincia es la más dañada de toda esta situación. Además del usuario, claramente. Sí, claro. ¿No? Ahora, Alejandro, en este caso, esto que se tomó como una decisión, ¿qué motivaciones había? Porque se habla de motivaciones políticas fundamentalmente. ¿Qué nos puede decir de esto? Es que tuvimos una reunión que claramente fue muy desagradable, donde un ministro que había en ese momento, un ministro peludo... Parodi. Parodi era, Parodi, yo creía que era peludo. Parodi, yo creía que era peludo. Bueno, las dos cosas. Parodi era peludo. Nos dijo, a las empresas a veces les toca ganar y a veces les toca perder. A ustedes les tocó perder. ¿Esa fue la explicación? Esa fue lo que nos dijo ese señor. O sea, ¿y ningún otro motivo? No hubo después ninguna negociación más. Ahora, digamos, ¿cuánto se puede suponer que hay de cierto en la versión y que esto tenía que ver en realidad con una pelea política de Urtubey con el ex gobernador Juan Carlos Romero, de Juan Manuel Urtubey con Romero? Digamos. Pero no lo sé, nosotros qué teníamos que ver. Nosotros creímos en la provincia, creímos en un contrato, invertimos, hicimos las obras, hicimos lo que correspondía, dimos el servicio que correspondía. ¿Por qué teníamos que pagar nosotros el precio de una pelea? Alejandro, no teníamos nada que ver. ¿Ustedes tenían margen de reclamos a la provincia? ¿Reclamos? De reclamos todos los meses. ¿Eh? Todos los meses. Todos los meses se presentaba un reclamo. Porque no digo, hubo... digamos, por una falta contractual, digamos, después de... Sí, porque además había otra situación. Cuando se actualizó la tarifa a 2.50, hubo una decisión de Vialidad de subvencionar el tráfico de camiones. El cuadro tarifario tenía una relación, 2.50 pagaba un auto, el doble pagaba un auto de hasta 4.000, un camión de hasta 4.000 kilos, y después había toda una relación entre las tarifas. Esa relación la modificó Vialidad de la provincia, subvencionando a los camiones. Pero el contrato decía que la provincia podía subvencionar a los camiones, pero no decía que lo tenía que subvencionar a un NOR. Es decir, que si la provincia lo subvencionaba, esa plata la provincia debió habérsela dado a UNOR todos los meses. Y se presentó todos los meses, desde el año 2005 hasta el 2014, un reclamo por esa diferencia que nos adeudaba la provincia, que jamás pagó. Bueno, estamos frente, digamos, a una inversión enorme que tiene que hacer ahora la provincia de 80 millones de dólares a causa de estas decisiones motivadas, vaya a saber por qué. Decisiones disparatadas como otras que tomó ese gobierno. Sí, bueno, yo esta mañana y mencionábamos el tema de lo que les va a costar a los salteños el juicio con Casinos de Austria, ¿no? Bueno, que es otro de decisión de estas características. Es un caso parecido. La diferencia es que nosotros rescindimos el contrato y no se hizo ningún tipo de juicio a la provincia, ni nuestros socios no querían tener ningún tipo de litigio, entonces no se hizo ningún litigio. Con lo que se cobró en la rescisión del contrato, prácticamente se pagó la indemnización al personal que luego fue contratado en Vialidad en su totalidad. Todos pasaron a ser empleos públicos. Claro, es decir, con costo para la provincia. Claro. Y en este caso me decís que la única argumentación fue esa, le tocó perder. Nunca tuvimos una respuesta a nuestros reclamos. Ni explicaciones de por qué se tomó. Ni respuestas, ni explicaciones, decisión. Y además nos costaba mucho que nos reciban para hablar. Alejandro, en este caso, esa ecuación que vos me hablabas de que estaba, digamos, de acuerdo a los cálculos, como estaba establecido en el contrato, era una ecuación que cerraba para las inversiones que había que hacer. Digamos, ¿en cuánto tiempo? Bueno, nosotros teníamos que entregar en el año 25 la autopista en perfectas condiciones. Eso es lo que decía el contrato. Nosotros teníamos que ir haciendo todas las repavimentaciones y todas las obras que requiriera la autopista para en el año 25 entregarla en la misma condición con que inauguramos el cobro del peaje. Bueno, y esto, digamos, por supuesto que la ecuación no se cumplió nunca, pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Quién decidió ese congelamiento de la tarifa del peaje?
En realidad no se decidió un congelamiento, sino que, no me acuerdo bien si hubo un decreto, qué fue, pero el contrato decía que la tarifa se actualizaba todos los años con el índice de inflación de Estados Unidos. Y eso no se cumplió nunca en el contrato. Nosotros probablemente tendríamos que haber hecho un juicio en ese momento, pero uno siempre tiene la esperanza de que va a poder resolver los problemas por la vía del diálogo. Provincial, ¿no es cierto? Claro, sí, provincial. Sí. Porque si bien esa es una ruta nacional, se hizo un convenio, la provincia hizo un convenio con la Nación para poder ejecutar estas obras y para poder hacer todo esto sobre la Ruta 9, que es nacional. Que es el problema que tenemos ahora, porque en algún punto la provincia, digamos, Nación, se desentiende de querer recibirlo de nuevo. Dice, no, nosotros tenemos aquí una sesión, háganse cargo. Es decir, nos dejaron, como dicen, nos dejaron un clavo. Claro. Porque, digamos, Nación no quiere recibirlo ahora. Por eso es que los salteños ahora vamos a tener que pagar 80 millones de dólares para reparar eso. Es difícil la solución, porque yo hago un número rápido. Si nosotros, el total de la inversión eran 45 millones, o sea, digamos la mitad de lo que es ahora, pero, había que invertir 18 para la obra y luego eso se invertía durante el periodo de la concesión. Ahora estás hablando de 78 millones para ejecutar la obra. ¿Y cuánto más para el mantenimiento de la obra en 20 años de contrato o en 30 años de contrato? ¿Cuánto más hay que invertir? Es decir, que no son 80 millones. Es que no estamos... Es mucho más de 80 millones. Sí, pero además te hago un agregado que no sé cómo se puede llegar a hacer el número. ¿Cuánto nos costó esos empleados que pasaron de ser empleados de AUNOR a ser empleados de la provincia? Digamos, me parece que es un costo que hay que sumarlo, ¿no? Están en vialidad. Ahí nomás tendríamos que pasar de $2 a $4 la tarifa, ¿no? Pero eso habría que sumarle todo las obras de mantenimiento. O sea que tendría que ser bastante más de $4 un peaje para poder hoy hacer eso. Ojalá lo puedan hacer. Pero conociendo los números suena un poco difícil, ¿no? Sí, sobre todo por cómo están los peajes, por ejemplo, no sé, el de Cabeza de Buey, que creo que está en 1.000 y pico de pesos ahora con la última actualización. Bueno, el 1.000 régimen ese pesos, es distinto. El régimen ese es distinto. Cuando surgió todo el tema de los peajes, hay dos regímenes para peaje. Uno es el de los accesos a las ciudades, que es el caso de AUNOR. Y otro es el de las rutas troncales, que es el caso de Cabeza de Buey. Los peajes de las rutas se hicieron porque en ese momento había una deuda de vialidad de la Nación muy grande con las empresas constructoras. Para resolver esa deuda, que si yo mal no recuerdo, porque bueno, esto es en los 90, han pasado muchos años, eran alrededor de 7.000 millones de dólares, una cosa así, la deuda que había con las empresas contratistas. Entonces una solución con las empresas contratistas fue concesionar esas rutas para que cobren el peaje y se hagan cargo del mantenimiento. Eso es lo que hizo Menem. Pero luego esos contratos vencieron y el que renovó los contratos fue Devido. Y cuando Devido renueva los contratos, crea un ente que se llama OCOBI, si mal no recuerdo. Sí. Entonces cambian los contratos. Esas empresas lo que cobran hoy, mañana lo tienen que depositar en el banco del OCOBI. Y solamente realizan las obras que les ordenan hacer. Y cobran las obras que les ordenan hacer. Es decir, no tienen la obligación de mantener la ruta. Y ahí se está viendo el problema que hay en Metán, que claro. Es tremendo. Sí. Realmente eso está intransitable. Alejandro, en todo este conflicto, cuando se inicia, digamos, todo este tema del peaje de AUNOR, ¿Urtubey los recibió alguna vez? No. ¿Nunca? Nunca. E intentaron, obviamente, hablar con él. Una vez estuve en una comida con él donde le dije que le iba a pedir una audiencia, me dijo que sí, y estuve 2 semanas llamándola a la secretaria, y nunca me atendió. Y cuando los atendieron, los atendió Parodi. Los atendió Parodi. Pero para nada, digamos, solo para comunicarle que estaba terminado el tema. Para decirnos eso, que nos había tocado perder. Pero está muy bien que la empresa pierda, porque ese es el riesgo empresario, ¿no? Una empresa puede ganar o puede perder. Ahora, que le toque perder por decisión de un funcionario, eso es otra cosa. Sí, claro.
Es decir, que alguien diga, che, decido que esta empresa pierda. Bueno, son cosas increíbles y estamos empezando a hacer como esta evaluación de estos saldos que nos van dejando de una gestión que digamos se ha manejado con bastante irresponsabilidad en algunos casos, ¿no? Yo creo que sí, coincido con tu análisis. Ha sido un gobierno desastroso, 12 años de no hacer nada. Alejandro, como Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Cuidar a las infancias es cuidar lo que importa. Salta cuenta hoy con 90 centros de primera infancia abiertos para más de 3.500 niños. Más de 2.300 chicos de comunidades rurales originarias son asistidos por el Plan UNIR. La línea 102 los acompaña los 365 días del año. Apoyamos el cuidado en familia de los niños en toda la provincia. Gobierno de Salta. Ahora podés hacer impactar tu recarga virtual en pocos minutos. Es muy simple. Realizás la recarga por cualquiera de las aplicaciones virtuales habilitadas y esperás entre 15 y 30 minutos. Solicitás al chofer que permita la habilitación de la recarga y cuando lo indique, acercás la tarjeta al validador amarillo. Ahora sí, ya podés pagar tu boleto e iniciar tu viaje. Saeta. Más servicios. La situación del transporte público en todo el país está atravesando una situación crítica porque sabemos todos que el gobierno nacional, bien asumido, el gobierno de Milei, decidió cortar los subsidios al interior, siempre recalco esto. Las provincias o las ciudades, en algunos casos, donde depende de las municipalidades el servicio de transporte urbano, tienen muchas dificultades de cómo sostener el servicio sin afectar demasiado o que tenga el menor impacto posible en la comunidad. En esto se debaten quienes administran los servicios y por eso hemos invitado hoy al presidente de Saeta, Claudio Mor, a ver cómo están viviendo este momento complicado, porque además acaba de haber otro aumento de combustible. Claudio, como siempre, gracias por venir. Hola, Indio. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer como Bueno, al contrario. Estamos viendo situaciones ya críticas en algunos lugares, en otras ciudades, otras provincias. Se atraviesa un momento dificultoso para todos. Sí, bien lo decías vos en este prólogo, la quita de los subsidios nacionales ha tenido un impacto muy fuerte en todo el interior del país, no en el AMBA, porque ahí no hubo ninguna modificación. De hecho, se incrementaron los recursos que recibe el AMBA. Pero en el país ha sido, como te decía, un golpe muy duro y ha pegado con diferente intensidad en diferentes jurisdicciones de acuerdo al mayor o menor apoyo que tienen de parte de los poderes concedentes las empresas de transporte, ya sea municipales o provinciales. Hay empresas como Salta, que tiene una clara política en favor del transporte y hace un aporte importante para mantener la viabilidad del sistema, del funcionamiento de los colectivos. Pero hoy estamos viendo, y justamente antes de entrar al aire estaba en una reunión vía Zoom con la gente de FATAP, de la cual somos integrantes. FATAP es la Federación de Transportadores por Automotor del país, todo el interior. Y dos o tres casos para mencionar. Tucumán, desde hoy, ha comenzado con frecuencias de día domingo. Es decir, reducción de los servicios. Una reducción enorme. Vos imaginate que es prácticamente un 25% del servicio que podrían tener habitualmente. Esa es más o menos la frecuencia. Van a iniciar procesos de despidos, ya lo han anunciado, y obviamente la UTA
cumpliendo su rol. También anunció que ante estas medidas que toman las empresas, porque no les alcanzan los recursos, van a iniciar medidas de fuerza. Entonces es una situación realmente que los pone al borde del caos en el transporte. Ahí tienen ellos la dificultad. Mirá la paradoja, tienen el mismo valor de boleto que Salta, 690, y no, que es el que tenemos actualmente, y no les permiten ajustar la tarifa. Ante esta situación no están pudiendo pagar los sueldos, no están pudiendo comprar combustible, no les dan más apoyo desde el municipio, en este caso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y no les conceden tarifa. Entonces, cóctel perfecto para el caos. Otra situación es la de Paraná, Entre Ríos, también no están pudiendo cerrar los acuerdos y están con muchas dificultades, y algo similar pasa con, en este caso, con Misiones. Entonces, la situación en algunos lugares es muy grave. ¿Por qué lo cuento esto? Para ponernos en contexto de que acá, con mucho esfuerzo, como te decía recién, mantenemos viable el sistema de transporte, pero no sin tener que prestarle atención a algunas cosas para que no nos llegue la sangre al río, claro. Para que no nos llegue una crisis. Por esto que siempre charlamos y vos lo mencionabas. Este fin de semana pasado subió el combustible, pero es la suba mensual que acumula mes a mes en lo que va del año más del 80%. Hace poco más de 30 días nosotros hemos cerrado un acuerdo paritario refiriendo a los aumentos salariales que tenemos que dar y que ya estamos pagando. Estos dos ítems, combustible y sueldos, representan en la ecuación de Saeta poco más del 70%, 70 y décimas, 70%. Y nos dan un incremento más que importante. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer un trabajo interno con el equipo, revisando la estructura de costos, entendiendo que, aunque incómodo y a veces chocante, tenemos que readecuar la tarifa. ¿Y por qué tenemos que readecuar la tarifa? Porque acompaña proporcionalmente a la provincia dando más recursos. Pero tampoco podemos pedir esos recursos en demasía a la provincia. ¿Tiene cuánto el subsidio, el aporte de la provincia al sistema en este momento? En este momento aportan de los fondos necesarios un 60%. Claro. Imagínate que todo el sistema está subsidiado. Aquel que paga tiene un subsidio del 60% en su boleto, y el que no paga, gratuidades, beneficios, el 100%. Y además, bueno, el que paga y tiene la posibilidad de los transbordos o la tarifa plana, si viene del valle, tienen un porcentaje mayor. Imagínate que pedirle más esfuerzo a la provincia, aunque el gobernador tiene claro el compromiso de seguir apoyando el transporte, por lo que moviliza el transporte en el área metropolitana, sería de alguna manera decirle que tiene que sacarle recursos a otra área. ¿Y a quién le vamos a sacar en este contexto? ¿A seguridad, a salud, a educación? No, es imposible. Entonces, tenemos que, con mucha responsabilidad, plantear la necesidad de readecuar la tarifa. Estaba pensando que en la evaluación de costos, digamos, en el mantenimiento de vehículos nada más, suponía, digamos, que estaba pensando, por ejemplo, en el tema de cubiertas, que para cualquiera que tiene un vehículo sabe lo que hoy representa tener que cambiar cubiertas, o el gasto de repuestos y todo este tipo de cosas que se me ocurre que deben tener una incidencia importante. Es buena la comparación, aquellos que tengan un vehículo particular, que van a cambiar neumáticos cada 2 años, 3 años. Bueno, en el transporte público se recambian cada 6 meses por el uso intensivo. 6 cubiertas cada 6 meses, además de la envergadura de las cubiertas que se utilizan. Son gomas muy caras. Los volúmenes de gasoil, el sistema de transporte de Saeta hoy está utilizando alrededor de más o menos 2.400.000 litros de gasoil por los 5.800.000 kilómetros que recorremos. 5.800.000 kilómetros por mes. Mirá los valores. Sí, claro, estamos hablando de más de 70 líneas, 11 municipios. Es un movimiento muy importante. Entonces, tiene un impacto muy fuerte. Y hemos tenido que ajustar, como digo, los salarios representan un 43% de incremento, el combustible, un porcentaje de marzo a la fecha que fue nuestro último pedido, si mal no recuerdo estaba en el orden del 28-29%, y el resto de los ítems que son minoritarios en su participación en la ecuación, le aplicamos el índice de precios al consumidor, porque ahí ya entran, como vos bien decís, los neumáticos, los repuestos, los fluidos, los artículos de limpieza y todo lo que hace al funcionamiento de una empresa. Así que bueno, estamos creyendo que
el pedido va a estar en el orden de los 994, 995 pesos. Para tarifa. Que va a ingresar ¿cuándo? ¿Cuándo se hace el pedido a la AMT? Bueno, nosotros entendemos que mañana a la mañana ya va a estar el pedido en las oficinas de la AMT e iniciará un proceso de actualización de tarifa. Ellos tienen que valorar y generar el expediente, iniciar el trámite, hacen un análisis, porque nosotros no solamente presentamos el pedido, sino que además lo fundamentamos con estos datos y más. Hay una estructura de costos, hay comprobantes, inclusive decir, bueno, esto costaba el combustible en marzo, esto cuesta ahora, esto costaba, esta era la grilla salarial en marzo, esta es la de ahora. Entonces se adjunta una serie de documentación, ellos hacen la valoración y obviamente en el proceso también hay que incluir la audiencia pública para escuchar, ¿no? las demás campanas. Tengo la impresión de que no me gustaría estar en el saco que tenés que decidir entre, digamos, el impacto en la sociedad, tener que aumentar el boleto, y tener que entre eso y elegir que el sistema siga funcionando. No es un brete en el que me gustaría estar ni meterme. Ahora, el tema es esto, cómo se sostiene el servicio con el menor impacto. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto del volumen de boletos que se venden o de pasajeros que utilizan el servicio, cuánto de los boletos son gratuitos y cuánto ha servido el transbordo, el sistema de transbordo? Es muy bueno. Bueno, lo que decías recién, sí, son decisiones difíciles. Y yo siempre digo, no tengo la intención de ser demagogo y decir no vamos a aumentar la tarifa y poner en riesgo todo un sistema de transporte. Prácticamente el 60-70% de los salteños del área metropolitana se mueven en transporte público. El transbordo ha ayudado mucho en los anteriores aumentos de tarifa y estamos en el orden de los 2.400.000 transbordos por mes. O sea, una cifra enorme, y eso es plata que ha quedado en los bolsillos de la gente. Por lo tanto, no hemos visto caer el flujo, la carga, diríamos nosotros en transporte, pero el volumen de usuarios en el colectivo no lo hemos visto caer, porque si bien hay menos boletos pagos, hemos podido compensar para que la gente siga viajando a través del transbordo, de las gratuidades y de la tarifa plana. Hoy estimo que debemos estar en una relación de 45% sumando al transbordo, 45%, casi el 50% de boletos no pagos contra los boletos pagos. Claudio, te agradezco haber venido y seguramente vamos a tener que volver a hablar en poco tiempo más a ver cómo evoluciona esto, ¿eh? Seguramente que sí. Yo, como siempre digo, nos toca la difícil tarea de tomar decisiones, pero lo hacemos con la convicción de que es lo más conveniente en el tiempo para mantener la viabilidad del transporte. Gracias por venir como siempre. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias a todos por acompañarnos, que terminen muy bien esta noche.